Ahora se pueden ver la clase. Gracias, Jolene. Gracias, Andrea, Kathleen. Listo. Entonces quiero hacer un repaso nada más de lo que vimos la clase anterior. Recordemos que estamos en el programa de formación técnica, control de calidad y operaciones aplicado a la industria médica, a la industria de dispositivos médicos. Este sería ya nuestro módulo número 5 y que trata sobre procesos industriales. Y esta es la semana número 2. La semana pasada, ¿alguno recuerda qué es lo que estuvimos revisando antes de iniciar? ¿Cómo les fue en el examen? Exacto, exacto. Vimos procesos industriales, pero iniciamos con los conceptos principales que tienen que ver con justamente esto, procesos industriales. Vimos lo que es un proceso, lo que es un procedimiento, las diferencias entre ellos eh, y variedad de temas relacionados con procesos industriales. Cuáles son las características, incluso vimos temas de layout, ¿verdad? O acomodos en celdas, cuáles son importancia de este acomodo en celdas, cuáles son las características, qué tipo de celdas también tenemos y todos estos temas. Ujú. ¿Y por qué todo esto? Porque en la industria de dispositivos médicos trabajamos con todos estos conceptos. Trabajamos en celdas, dependiendo también del tipo de proceso que tenemos, podemos utilizar una u otra. Los procesos como tal, sí o sí trabajamos con procesos, trabajamos con procedimientos. Los procedimientos tienen que estar documentados, debemos seguir esos procedimientos y debemos entender qué es un procedimiento, ¿verdad? Para poder entenderlo, para poder seguirlo. Entonces, todos estos conceptos son muy importantes y debemos entenderlos para poder aplicarlos. Y esta semana o en este día vamos a continuar con conceptos relacionados a procesos industriales, iniciando con el tema de diagramas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer eh, parte de lo que es la industria médica es hacer investigaciones y hacer investigaciones también de mejoras, de fallas, de qué sucedió, encontramos algún detalle y tenemos que entender qué sucedió. Y para poder entender qué sucedió tenemos muchas herramientas, una de ellas son los diagramas. Y un diagrama es un resumen que sirve para entender o interpretar información de manera simple y existen varios tipos. Entre ellos tenemos los de procesos productivos, proceso de operación, diagrama de flujo de proceso, diagrama de flujo o flujograma y diagrama bimanual. Tenemos otra variedad de diagramas, tenemos Paretos, tenemos diagramas de Ishikawa, como lo hemos visto en otros módulos, pero estos son algunos de los que nos sirven como para poder detallar un proceso y por eso es los que estamos viendo o un procedimiento también. ¿Kathleen, alguna duda o consulta? Ok, perfecto. Entonces continuamos. El primero sería el diagrama para procesos productivos, ¿verdad? ¿Y qué es un diagrama de procesos productivos? Va a ser una representación gráfica donde se va a tener el paso a paso. Y es por eso que estamos estudiando esto. Recordemos, ya vimos qué es un proceso, qué es un procedimiento, cuáles son las diferencias. Ahora queremos ver cómo colocarlo visualmente para que sea de una forma sencilla interpretar o ver. Entonces, en un diagrama, eso es lo que va a ser. Una representación gráfica de ese paso a paso de cómo se transforma un producto desde la materia prima hasta el producto final. Y esta materia prima lo hablamos así porque es algo general, digamos, pero en realidad un diagrama podemos hacerlo de un subensamble, por ejemplo, de un proceso específico que va a partir de algo ya en piso, digamos, que no necesariamente es de materia prima y que termina hasta cierto punto antes del producto final. Entonces se puede usar para diferentes tipos. Lo que lo necesitamos, un diagrama, o para lo que lo necesitamos, es para poder visualmente
verlo de forma, digamos, más clara. Y este tipo de procesos productivos o diagramas de procesos productivos utilizan diferentes símbolos de operaciones, de inspecciones, de transporte, de almacenamiento. Nuevamente, todo esto para que cuando usted vea el diagrama y usted vea un triángulo, usted diga, ok, es que esto es porque es un triángulo invertido, es porque es un almacenamiento. O este es un óvalo, tipo círculo, pero ovalado. Esto es el inicio y el fin del proceso. O si esto es un rectángulo, es porque es una tarea o es una acción. Entonces es más sencillo porque las personas van a ver el diagrama y entonces van a poder, sin leer tanta cosa, van a entender cómo funciona ese proceso. Entonces, esto nos va a permitir visualizar el flujo de proceso de una forma ordenada y también comprensible. ¿Para qué nos sirven? Ya lo vimos. Como es una forma ordenada y comprensible, ¿verdad? Sencilla, visual, entonces nos va a permitir entender el proceso completo y cómo se relacionan también sus etapas. También va a identificar fallas o desperdicios o cuellos de botella. ¿Por qué? Porque como vamos a utilizar diferentes símbolos, entonces vamos a decir, ok, esto es una espera, por ejemplo. Podemos diagramar una espera también. O esto es un retrabajo. O esto que estoy diagramando acá es un, no sé, almacenamiento, algo adicional que en realidad no es algo productivo, sino es un desperdicio. Entonces lo vemos de forma visual y viéndolo de esa forma más sencillo, podemos también ir a atacarlo o ir a entender por qué está sucediendo. Y por estas mismas razones vamos a mejorar eficiencia y productividad. También nos permite estandarizar procesos. Luego, cumplir requisitos de calidad y normativos. ¿Por qué? Porque tener diagramas también es parte de lo que nos pide la ISO 13485 o incluso la FDA. Y también nos permite capacitar al personal de forma clara y visual. ¿Por qué? Porque entonces se les indica a ellos con el diagrama, de aquí a aquí funciona. O de aquí a aquí es el proceso, tiene todas estas etapas. Quiero hacer también énfasis de que esto no va a reemplazar que usted tenga que leer sus procesos, sus procedimientos y estar certificados en ellos, ¿verdad? Pero sí, de alguna forma más sencilla, ¿verdad? Una vez que se está capacitando con el procedimiento, leyendo cada instrucción, también se puede, como una ayuda, eh, explicar y presentar a las personas, al personal, para capacitar esos diagramas, pero es como una ayuda, ¿verdad? Nunca van a reemplazar del todo la instrucción o el procedimiento como tal. Y luego en la industria médica todos estos diagramas de procesos son clave porque van a asegurar la trazabilidad, la seguridad del producto y control de calidad también. Adicional a esta importancia, tenemos 5 razones por las que los diagramas son indispensables en la industria médica o en la industria de dispositivos médicos, porque permiten el flujo, entender, conocer el flujo real del proceso, son la base para la mejora continua, ya lo vimos por todo como podemos detallar cuáles son esperas, cuáles son retrabajos, entre otros desperdicios, entonces vamos a detectar esos mismos pasos innecesarios o reducir tiempos muertos, minimizar riesgos, porque lo estamos entendiendo. Para hacer un diagrama tenemos que ir a entender, a revisar el proceso, a ver cada paso uno a uno para después pasarlo o transformarlo a ese diagrama. Entonces, con solamente toda esa investigación de entender el proceso, ya podemos también identificar todos esos pasos innecesarios o desperdicios. Asegurar la calidad y el cumplimiento, ya lo vimos, ¿verdad? Porque también estos son requisitos de la industria médica, facilitan la capacitación del personal al operario, también ya lo vimos, porque es una forma más sencilla de explicarles a ellos cómo funciona el proceso sin, como una ayuda claramente visual, sin que esto reemplace al procedimiento como tal, y son la base para otros documentos industriales como SOPs. SOPs son estándar, procedimientos operativos estándar, instrucciones de trabajo, planes de control o análisis del riesgo.
Ahora bien, ya empezamos a ver los procesos industriales. ¿Recuerdan? Empezamos a ver conceptos generales. Ahora, ¿cuál es la relación de estos diagramas con los procesos industriales general? Es porque los diagramas son la representación visual de estos procesos industriales. Estamos hablando de proceso industrial, ya vimos que era un proceso industrial, vimos que era un sistema y los sistemas se componen de procedimientos, de procesos y los procesos son todo aquello que nos indica cómo funciona desde principio a fin ciertas actividades o que contiene esas actividades para transformar un producto desde inicio a fin, ¿verdad? Entonces, todos esos procesos que componen todo este sistema de calidad en una industria de dispositivos médicos tienen que o se pueden representar de forma visual mediante estos diagramas. Y no se puede gestionar, mejorar ni controlar un proceso industrial si no está primero diagramado. ¿Por qué? Porque el diagrama nos permite ver todo lo que ya vimos. Desperdicios, mejoras, cómo funciona, de dónde a dónde está. Y los procesos industriales se ejecutan, los diagramas de procesos los muestran y explican. Entonces el proceso industrial es lo que ocurre en la planta y el diagrama de procesos cómo se documenta, analiza y mejora ese proceso. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? Ok, entonces continuamos. Esas manitas me dicen que está todo claro. Ok, aquí vamos a ver la importancia, o vamos a ver la importancia, la diferencia entre usar la descripción del proceso versus un diagrama. Entonces nos va a permitir ver por qué también es importante todo lo que ya vimos de forma visual. Vean que aquí viene la descripción de un proceso. En este caso es la fabricación de un dispositivo médico, que es un catéter. Y aquí vemos, en realidad está bastante sencillo escrito, pero si ustedes revisan un proceso real, van a ver que es mucha información. Puede haber este paso general que se compone de varios pasos y viene toda la descripción, también viene imágenes, ¿verdad? De un procedimiento. En este caso lo que nos dice es que tiene una recepción de materia prima, que esos pueden ser tubos, plásticos, entre otros. Después hay una inspección de materia prima, que se hace una verificación de dimensiones y certificaciones. Después se hace el corte de tubo, donde se hace la operación de transformación. Se hace el ensamble del conector, unión de componentes, después una inspección del ensamble, revisión visual y dimensional, limpieza del producto, donde se eliminan los residuos, empaque primario en bolsa estéril, después se hace la esterilización, que se hace por óxido de etileno o radiación, después se hace la inspección final, que es la validación del lote, y por último el almacenamiento y despacho. En este caso, entonces, esto se transforma en un diagrama, y aquí lo vemos, proceso de fabricación de catéter médico. Entonces, como lo ven, es casi la misma información, pero viene con estos símbolos. Entonces, el rectángulo, bueno, aquí lo tenemos en colores. En el diagrama como tal no lo tenemos en colores, pero lo importante aquí es saber lo que significa cada tipo. En este caso, el rectángulo es una operación. Entonces sabemos que cuando vemos un rectángulo es que es porque estamos haciendo una operación. Si vemos un rombo es una inspección. Vean que cuando lo escribimos podemos leer inspección. Sí, ok, es una inspección. Pero vean que no es tan visual, es nada más la descripción. En cambio en el diagrama, como ya sabemos que es una inspección, con solo no tenemos que ni leer, ya sabemos que lo que sea que esté ahí es una inspección. Luego el transporte es un círculo, después el triángulo es un almacenamiento y después la esterilización. Entonces en este caso tenemos que la recepción es una operación, la inspección de materia prima es una inspección
La primera era una operación, perdón. Luego el corte de tubo es otra operación. Ensamble el conector es una operación. Hasta tenemos imágenes ahí que podemos agregar. La esterilización tenemos que continúa. Después tenemos un empaque primario, una inspección del ensamble, que en este caso pareciera que hay un error, si lo pueden ver. ¿Cuál creen que sea el error? Alguna que lo haya visualizado en el diagrama. De hecho, hay dos errores. ¿Alguna que quiera indicarme cuál podría ser? Andrea, Kathleen, Yoleni. Ok. Yoleni. Vamos a ver si se puede ampliar también. Tal, si tal vez no lo tienen claro, podrían hacer un comentario general, como para... Ok. Entonces voy a explicarles. Recuerdan que cada uno de estos símbolos, vea que aquí tenemos un rectángulo, luego tenemos un rombo, luego tenemos otro rectángulo. Cuando nosotros diagramamos, utilizamos esos tipos de símbolos para poder describir la acción, en ese caso, del paso que estamos haciendo del proceso. Entonces, con solo utilizar un rectángulo, aquí abajo lo pueden ver. El rectángulo significa que estamos haciendo una operación. Luego, estamos haciendo una inspección. Cuando utilizamos un rombo, significa que estamos utilizando o estamos haciendo una inspección. Luego nuevamente otro rectángulo, esto es una operación. O una operación y una operación. Esterilización, vean que aquí abajo de la esterilización viene con una X. Pero si ustedes ven en el diagrama no viene con la X, entonces eso es un primer error. Y luego el otro error que les decía es que aquí vean que si nos vamos a la descripción del proceso, aquí donde se hace todo el detalle, sin diagrama, vemos que aquí hay una inspección del ensamble, donde se hace una revisión visual y dimensional. ¿Cómo debería estar esa inspección? ¿Cuál es el símbolo para realizar una inspección? Véanlo aquí abajo. ¿Cuál es el símbolo? Exactamente. Entonces, este rectángulo, como aquí sí es una inspección, porque puede ser un error, digamos que se escribe aquí inspección o, o que no es una inspección, digamos que, no sé, cuando se estaba haciendo el diagrama alguien se equivocó. Pero si nos vamos a la descripción de todo el proceso, vemos que el 5 mira, sí es una inspección. Y aquí hay otra inspección final, solo que el diagrama no terminó. Pero con solo esa parte, vemos que sí, claramente es una inspección y de hecho hay que hacer una revisión visual y dimensional. Entonces, en este caso, la inspección del ensamble no debería estar en un rectángulo, debería estar en un rombo, como en este caso aquí, como lo vemos abajo. O en este caso, que era una inspección de materia prima y vea que estaba en rombo. ¿Sí queda claro? Ok, continuamos entonces. Excelente. Importante acá. Estos símbolos, cuando vamos a diagramar, tenemos que tenerlos claros. Ujú. Porque esta es la forma en cómo vamos a poder hacer el diagrama correctamente. Si nosotros hacemos un supuesto diagrama y en ese diagrama apuntamos únicamente esto mismo, pero en símbolos, y no sabemos qué significan cada uno, entonces no estamos haciendo nada. Estamos haciendo lo mismo que acá está escrito, solo que en simbolitos.
pero si no los símbolos están estándar, si no sabemos qué significa y, y hacemos esa correlación de, ok, esto sí es una operación o esto sí es una inspección o esto sí es un almacenamiento, entonces no tiene sentido ese diagrama. Hay que conocer los símbolos, entender el proceso y después ya ir a diagramar. ¿Estamos claros? Ok. Ahora bien, ¿cuál es esa simbología que debemos conocer? Usualmente, y es importante tener un estándar. A nivel general, los estándares usualmente que se tienen es más que todas como están estos. La operación un rectángulo, inspección un rombo, transporte un círculo o puede ser también una flecha. Pero para términos de examen vamos a utilizar estos que son los que vemos en la clase. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que a nivel de industria general podemos ver diferencias en el uso de esta simbología. O sea, que podemos utilizar la inspección, un cuadrado en lugar de un rombo. Pero, ¿cómo sabemos cuál es este significado? Nuestros procedimientos en las empresas donde estemos lo van a indicar. ¿Por qué? Porque para hacer el diagrama debemos haber dado la descripción de esa simbología. Ujú. Entonces, en este caso, la operación la vamos a ver como un círculo, la inspección como un cuadrado, el transporte como una flecha, almacenamiento o almacenaje con un triángulo invertido, demora una D y actividad combinada, un cuadrado con un círculo. Ahora, ¿cuáles son las actividades que representan o se representan con símbolos en los diagramas de procesos productivos? El inicio a fin se hace con un símbolo de operación, em, o más bien, ahí tenemos símbolos complementarios y tenemos símbolos básicos. ¿Cuáles son los básicos? Operación, transporte, almacenaje, demora, inspección y proceso. Y los de que son complementarios son los de inicio y fin, las entradas, salidas, los documentos, las bases de datos y el conector. Y son complementarios porque permiten visualizar ese diagrama sabiendo que este es un fin, que este es un documento, que este es un conector solamente, pero los básicos son los que tienen en sí el proceso como tal. Entonces, por eso son los básicos. ¿Alguna que quiera leer esta parte? La de operación. Que me ayude, por favor. Claro, adelante. Exacto. Aquí ya estamos describiendo cada uno de esos símbolos que debemos utilizar. En el caso del círculo, como ya lo vimos, para términos de o para fin de examen, vamos a utilizar el símbolo circular como el de operación. Y los ejemplos de una operación son como las actividades. Cuando hablamos de una actividad específica como cortar, ensamblar, montaje, desmontaje, todo eso son operaciones. Ahora bien, el transporte no hay mucho que explicar. En realidad es lo que esa acción de llevar algo de un lugar a otro, ese movimiento sin yo hacerle nada al producto, sino que solo lo estoy transportando, como lo dice el nombre. Y para eso utilizo este símbolo de flecha. Luego el almacenaje también es nada más que
El producto no lo vamos a transformar, pero lo vamos a dejar en algún lugar específico o mantener en algún lugar o sitio específico sin ser trabajado, sin ser procesado. Y a eso le llamamos almacenaje y el símbolo es este triángulo invertido. Y luego la demora. ¿Alguna que quiera leer este? Por favor. Gracias. Este quería que lo leyéramos y lo revisáramos porque la demora es una actividad que no agrega valor, es un tiempo muerto y puede ser, como lo dice acá, evitable o inevitable. El ejemplo que estamos revisando de la aprobación de calidad puede ser que calidad simplemente es que está con otros procesos, con otras inspecciones, entonces no puede revisar nuestro producto, en este caso, el que se está ejecutando. Entonces, ¿qué significa esto? Que el producto no está moviéndose, no está siguiendo su flujo, porque calidad, digamos en este caso del ejemplo, no tiene la capacidad, por darles un ejemplo. Entonces, eso es un tiempo que no agrega valor porque está esperando por algo y no está siendo procesado. Y por eso es importantísimo cuando realizamos diagramación, cuando usamos revisión de procesos, detectar este tipo de demoras para ver qué hacer para que en este caso del ejemplo, calidad pueda tener un flujo continuo. Entonces, si es un tema de capacidad, ok, entonces tenemos que contratar a alguien más para que se haga la inspección o en realidad está en demora porque calidad encontró un problema y no sabemos cómo solucionarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Ok, ir a entender el problema, revisar qué acciones correctivas, verlo con ingeniería, con calidad, lo más rápido posible para que entonces siga su flujo normal. Pero todo esto, todo este tiempo que esperamos para que el producto fuera inspeccionado, es un tiempo de demora y es un tiempo que es un desperdicio. Y lo importante es siempre primero poder detectarlo y después entender por qué está sucediendo, para ir a evitarlo o atacarlo. Ujú. Y luego en la inspección. La inspección es cuando o a este producto, a los artículos que tenemos que hacerles verificaciones o tenemos que revisarlos o examinarlos. ¿Y por qué hacemos estas revisiones o estas inspecciones? Por un tema de calidad. Entonces, pueden ser temas de control. Algunas personas dirían, pero de aquí estamos inspeccionando, pero no se inspeccionó ya o no debió haberse hecho bien desde el inicio. Puede ser, pero nunca le vamos a llamar a una inspección, decirle, digamos, a una inspección que es una actividad, por ejemplo, que no agregue valor, porque en términos de calidad, más bien una inspección, es una actividad que nos va a permitir tener eh, calidad en el producto, porque vamos a confirmar que todas las especificaciones están correctas. Ahora bien, pueden haber algún tipo de inspección que se haga múltiples veces, entonces ahí se podrían eliminar, pero todo esto va a depender del proceso, conocer todo el proceso y hacer esa revisión para ver si es posible o no. Pero lo importante acá es entender que es una inspección, que es una verificación, una revisión de, de un producto y esa verificación es por términos de calidad para ver si cumple con todas las especificaciones que se indicaron. Y el símbolo en este caso para términos para concepto, para objetivo de examen es un cuadrado.
¿Alguna consulta o duda con esta actividad? ¿Ok? Entonces seguimos con la decisión. La decisión, cuando tomamos una decisión, ¿qué hacemos? Primero tenemos que entender que hay un camino, ¿verdad? La decisión, cuando tenemos una decisión, tenemos que decir, o hago esto otro, o esto incluso. Eso es lo mismo. En términos de diagramas, una decisión es porque tenemos dos caminos en este caso. Y el símbolo es un rombo porque es más sencillo colocarle si sí o si no. En el rombo lo que hacemos es que ponemos la decisión. Por ejemplo, está correcto o cumple con las especificaciones. Esa es una decisión y podemos decir sí, cumple. ¿Ok? ¿Qué pasa si cumple? Entonces lo llevamos a este otro proceso. No cumple. ¿Qué hacemos si no cumple? Ok, tenemos que scrapearlo o tenemos que rechazarlo, votarlo. Este tipo de consultas, cuando se tienen que hacer ese tipo de consultas en un proceso y tienen un camino o dos caminos diferentes, entonces ahí es donde colocamos el símbolo de decisión y ponemos ahí cuál es esa decisión. Ahora, ¿cuál es el proceso o subproceso? Es cuando una operación crea, altera, transfiere o elimina alguna otra, o incluso para las operaciones de verificación. Y el subproceso es cuando una sección se considera una sola operación para el objetivo. Estos son los símbolos. Entonces sería un proceso específico o subproceso. Perdón, este es el proceso y este es el subproceso. ¿Qué significa? Que en un diagrama o en un proceso del que estamos diagramando, si, por ejemplo, tengo una decisión y este me dice, ok, si hace esto, entonces vaya por acá. Tiene que irse a este otro subproceso, si esto pasa. Entonces, para ese subproceso podemos poner este símbolo para que cuando las personas lo lean digan, ah, ok, aquí hay un subproceso que me derivó de este proceso que yo ya estoy estudiando o leyendo. Y significa que entonces tengo que ir a detalle para ver este subproceso, porque tal vez está diagramado en otro lado totalmente. Porque si no, entonces nuestro proceso o este diagrama que estamos haciendo se nos hace gigante. Entonces, para eso se utilizan este tipo de símbolos y este tipo de herramientas para que cuando leamos un proceso no se nos haga tan complicado o tan difícil también de leer cuando ya es demasiada información. Y las operaciones combinadas ya lo vimos, este es el símbolo y es que hay actividades conjuntas que tal vez se hacen por el mismo periodo en el mismo punto de trabajo, pero es una actividad que esa misma persona la está realizando. Entonces, para saber que hay algo combinado, hay actividades conjuntas que esa misma persona está realizando, entonces utilizamos este símbolo para poder visualmente entender, saber, ah, ok, tenemos este símbolo, entonces hay actividades aquí conjuntas. Si tienen que hacer al mismo tiempo o la misma persona tiene que hacerlo, entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Después ya nos vamos a ver y hacer esa investigación del por qué está sucediendo. Y luego el inicio y el fin es este óvalo que les indicaba y es nada más ponemos inicio y ponemos fin para que en el diagrama cuando lo veamos entendamos de dónde inicia y dónde termina porque siempre tiene que haber un inicio y un fin. Cuando tenemos una entrada y una salida, es decir, tenemos por ejemplo una entrada de un material o una salida del producto final, entonces utilizamos este símbolo, es un romboide. Entonces, por ejemplo, entra unas órdenes de producción, que esto puede ser un BR, ¿verdad? Un Bill Record, o sale un resultado de pruebas, o sale el producto final. Entonces, pues, usamos este romboide. Y así, cuando lo veamos, ya sabemos, ah, ok, aquí hay una entrada o una salida. ¿Qué es? Y ya lo hemos descrito y entonces se entiende de mejor manera. Y cuando tenemos un documento, por ejemplo, en ese caso, entra una materia prima y esa materia prima
es un documento específico, entonces ponemos ese documento. Ponemos este símbolo y podemos poner el nombre del documento y cuando lo veamos, ok, entonces ese es un documento. De forma más sencilla podemos entender. Por ejemplo, una hoja de lote o un registro de esterilización, un documento, entonces sabemos que en este caso, cuando lo vemos, estamos utilizando un documento o procesando o haciendo un documento. Y luego la base de datos es este otro símbolo se utiliza cuando un cilindro, cuando tenemos alguna información que tenemos que incluirla en una base de datos o incluso acceder a una base de datos para obtener cierta información. Entonces utilizamos este símbolo y cuando lo veamos sabemos que estamos aquí utilizando algún tipo de sistema. Luego el sostener es un triángulo normal. Por ejemplo, que tenemos algún proceso donde tenemos que estirar un material. Entonces, para estirar ese material tenemos que agarrarlo de uno de sus extremos y agarrarlo del otro lado. Y en ese estiramiento también tenemos que sostener primero esos extremos. Entonces, incluso si hacemos ese proceso bien detallado, esa forma de sostener la podemos diagramar con este símbolo, utilizando este símbolo, y podemos hacer con ese diagrama luego una revisión de qué tanto sostenemos. ¿Sostenemos por mucho tiempo o hay diferencias entre operarios? Hay algunos que sostienen por más tiempo, unos por menos tiempo o lo hacen de forma distinta. ¿Por qué? Y esto incluso nos puede permitir, además de ser más eficientes o hacer más eficiente ese proceso, hasta podemos ver ahí temas de ergonomía, aunque estamos sosteniendo y estamos sosteniendo de esta forma. Y el operario, por ejemplo, tiene que doblar mucho la mano, y en cambio este no, porque lo hace de esta forma distinta. Entonces, este tipo de diagrama nos va a permitir incluso a detalle ver este tipo de situación y mejorarla si es necesario. Y estos son los conectores, que ya en este caso estamos hablando de los que son de ayuda, digamos, en un diagrama. Si vemos así una flecha normal, sin ninguna otra que se esté conectando, es una directa. Si vemos así, es que es una unión. Por ejemplo, que tenemos un proceso acá y este proceso deriva en este otro proceso. Si aquí tenemos una flecha, pero que ustedes ven aquí chiquitito, como una montañita, es que no tiene unión. Significa que solamente pasa por acá porque el diagrama no tengo más espacio por donde plazar la flecha, pero no tiene conexión. Rutas alternativas, esta es las que utilizamos cuando tenemos un rombo acá, o sea, una decisión que tomar. Entonces, o hacemos este o hacemos este. Y luego el retrabajo es que tenemos la flecha directa, tenemos un proceso acá y nos devolvemos al proceso anterior. Entonces, cuando vemos así que nos estamos como devolviendo, es un retrabajo. Entonces, ¿en qué nos ayudan o qué son también esos diagramas de procesos productivos? En resumen, van a representar todas las actividades de un proceso usando simbología estándar, operación, transporte, inspección, entre otros. Y nos va a mostrar el flujo del producto, las actividades con y sin valor agregado y los puntos de control también. ¿Y cuándo se debe aplicar? Cuando necesitamos analizar y mejorar procesos industriales. En industria médica siempre se van a tener de alguna u otra forma porque son también pedidos por temas de normativa. Y también se utiliza en estudios de productividad, calidad y Lean. ¿Qué era Lean? Es un sistema para la mejora de procesos mediante la eliminación de desperdicios. Entonces, ¿por qué nos sirve para esto? Es porque ya lo vimos que con esto podemos detectar todas esas actividades que ya sea que agreguen valor o que no. Entonces, si detectamos las que no agregan valor, las eliminamos, entonces ya estamos siendo Lean. A eso nos referimos con Lean.
Ahora, el diagrama de proceso de operación es una muestra de la secuencia cronológica de todas las operaciones o inspecciones, holguras y materiales que se utilizan en un proceso de manufactura, desde la llegada de materia prima hasta el empaque del producto terminado. Y se tienen la descripción de las entradas de los componentes y subensambles también, y muestra detalles específicos de ajustes, de tolerancias y especificaciones. Y el uso, en este caso, de este diagrama productivo es que indica el flujo general de los componentes de un producto y ese paso a paso. Desarrolla nuevas distribuciones y mejora las existencias y es útil para promover y explicar el método propuesto. Y este es el ejemplo. Si vimos la descripción como tal del diagrama similar al que ya vimos, pero aquí está de forma como detallada. Este que utilizamos, como lo pueden ver acá, en esta parte es para tener una secuencia cronológica también de todas estas entradas de la materia prima y también para términos de componentes. Cuando tenemos muchos componentes o subensambles, tal vez el diagrama anterior que ya vimos que era con todos los símbolos, eh, con todas las decisiones, no nos sirven estos casos porque tenemos muchos subensambles. Entonces, en este caso, con muchos subensambles es mejor utilizar este otro tipo de diagrama porque ven, aquí podemos ver incluso tiempos de los diferentes subensambles. Podemos ver número, cantidad de eventos o número de operaciones, número de inspecciones. Y todo esto podemos al final utilizar para términos también de mejora de procesos también, pero cuando ya es más enfocado en tiempos, por ejemplo, o en cantidad de operaciones específicas. Entonces, los de proceso o los diagramas de proceso de operación es una versión simplificada del diagrama de procesos productivos, pero solo va a mostrar las operaciones y las inspecciones. No, aquí no se incluyen los transportes, las demoras ni el de almacenaje. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si tenemos muchos subpensables, entonces utilizamos este otro, pero ya tenemos un proceso productivo primero, un diagrama de proceso productivo donde tenemos todas estas operaciones, todos estos transportes, demoras. Y entonces necesitamos ahora ver cuánta cantidad de operaciones, cuánto duran, tiempos y todo esto. Y en los diferentes subensambles, porque tenemos muchos subensambles, digamos. Entonces vamos a utilizar como apoyo este otro tipo de diagrama para tener esa información, para ver esas actividades que sí agregan valor, pero que podemos mejorar en términos de tiempo tal vez. ¿Y cuándo aplicarlo? Cuando se requiere estudiar cómo se fabrica el producto y también en análisis técnicos y de manufactura. Ahora tenemos otro diagrama que es el del flujo de proceso. En este caso es una secuencia gráfica de todas las operaciones, los transportes, inspecciones, esperas y almacenajes que ocurren dentro del proceso. ¿Y cuáles son los usos? Proporciona una imagen clara de todos los acontecimientos del proceso, ayuda a mejorar la distribución de los locales y el manejo de los materiales, disminuye las esperas, estudia las operaciones y otras actividades y sirve para comprar métodos, cambiar métodos o eliminar tiempo improductivo también. Y este es el tipo. Si lo ven, es un diagrama donde utilizamos los símbolos también, operación, transporte, demora, almacenamiento, pero en este caso estamos viendo adicional al tiempo, que lo vimos anteriormente en el diagrama anterior, vemos también incluso distancias. Entonces aquí podemos mejorar temas de distribución de planta, por ejemplo. Entonces ya pueden ir viendo, dependiendo de
¿Qué es lo que queremos con nuestro diagrama? Queremos mejorar tiempos, queremos mejorar o queremos eliminar actividades que no agregan valor o queremos hacer una mejor distribución de la planta. Tenemos diferentes diagramas para eso. Pero primero se tiene que tener claro cuál es ese objetivo, cuál de todos estos mejoras tal vez o revisiones queremos hacer en tiempos, en distancia, en desperdicios o todas a la vez. Queremos hacer todo, ojalá, usualmente queremos hacer todo, pero no siempre se puede hacer todo a la misma vez o al mismo tiempo. Entonces tenemos que ir uno a uno viendo el objetivo y viendo si es necesario hacer otro diagrama. Entonces, este diagrama, este último que vimos, que es el de flujo de proceso, aquí se tiene la secuencia lógica de actividades, donde se combinan acciones productivas y administrativas, y también tiene todos esos símbolos que vimos en el primer tipo de diagrama. ¿Y cuándo se aplica? Para documentar procedimientos, para tener procesos productivos y los administrativos, y también para manuales y auditorías. ¿Alguna consulta o duda con estos que ya vimos? ¿Dudas, consultas? Ok, si no, entonces continuamos con el diagrama de flujo. Okay. El diagrama de flujo ya sería nuestro diagrama número 4. El de flujo es una representación gráfica o proceso y se utiliza en disciplinas como programación, economía y procesos industriales. Aquí también se tiene cuáles son los pasos, uno a uno, operacionales y también los componentes en un sistema. Y es un diagrama de actividades donde muestra el flujo de control general. Aquí ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son los usos? Ya vimos anteriormente. En programación, cuando se requiere modelar un proceso de flujo de trabajo, en una operación en un servicio proporcionado por un objeto que está a través de una interfaz. Esto es, así se ve como no se entiende tanto, pero es porque como me quiero devolver acá, vamos a ver, es porque este diagrama de flujo se utiliza mucho en programación. Entonces a eso se refiere con este segundo punto. Para temas de programación se utiliza este tipo de diagrama. O cuando tenemos algún sistema que queremos luego hacer esta programación, igual, el mismo punto. Y aquí lo tenemos, vean que es muy similar al primero. Tenemos el inicio, tenemos una actividad, tenemos una decisión y aquí tenemos otros tipos de actividades. ¿Cumple o no cumple? Si cumple, entonces ahí lo vemos más sencillo. En este caso va a mostrar igual los pasos, las decisiones, entradas y salidas. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Con el primero que vimos es prácticamente lo mismo. Pero en este caso, como es para programación, usualmente, ¿verdad? Se necesitan diagramas que sean más sencillos de leer, más simple, para que cuando se está haciendo esa programación, ellos puedan hacerlo también de forma más clara, más sencilla. Y por eso se utilizan estos mismos, pero si ustedes notan, tal vez no tienen tanta información como el primero donde se tenía demoras, inspecciones, entre otros símbolos que son parte de las actividades. Aquí no, porque aquí lo que se quiere nada más entender principalmente cuáles son esas decisiones y esas actividades generales que tiene el proceso. Y ahora bien, ¿cuál es el diagrama bimanual? Es el que les mencionaba, que ya tiene que ver directamente con las manos, por eso se llama bimanual, términos más de manos, digamos, de uso manual. Es porque muestra los movimientos que son hechos
por las manos, la izquierda y la derecha, y cuál es la relación que tienen entre ambas. Y sirve para revisar o estudiar actividades o operaciones que son repetitivas, y las inspecciones vienen a hacer operaciones en estos casos. ¿Cuáles son los usos? Cuando tenemos procesos que son totalmente manuales y queremos entender qué hace y queremos ver en detalle qué realizan las manos propiamente o cómo las realizan, en qué forma, cuál primero, cuál segunda, realizan lo mismo o tienen que hacer diferentes cosas para poder mejorar. Entonces, los trabajos que son así de este tipo, manuales, por ejemplo, montajes, elaboración de máquinas, a máquina, trabajos de oficina también, porque o sea, tenemos que utilizar la computadora, luego el teléfono, luego escribir. Esta mano usualmente atiende el mouse y la otra atiende la computadora o el teclado, ¿verdad? Diferentes tipos de trabajos que pueden ser muy manuales y que queremos mejorarlos también de esta forma, siendo detallados. O incluso si es un trabajo igual manual, tareas manuales, y queremos también mejorar la ergonomía o esta parte de la salud de la persona. Porque tal vez ya tiene temas de problemas de muñeca o en las manos y queremos entender por qué es lo que realiza. Entonces, en construcción, se pueden realizar esas revisiones o se utilizan este tipo de diagramas para ver qué es lo que realizan ambas manos. Entonces, por ejemplo, la mano izquierda puede ser estudiar el ciclo de las operaciones varias veces antes de comenzar las anotaciones. Se tiene que realizar una sola mano a la vez. Se realizan unos pocos símbolos. Y luego con la mano derecha se registran las acciones en el mismo renglón cuando tienen lugar al mismo tiempo. Es decir, que tenemos las dos manos y tenemos una operación, entonces tenemos que ver incluso si hay una operación que se realiza con ambas manos a la vez. Entonces hay que entender y ver y separar también qué es lo que realiza una mano de la otra y cuál es esa secuencia. Y este es el ejemplo de un diagrama de un manual. Entonces vea que lo que estamos viendo en este ejemplo es un diseño de la pieza, que es algo sencillo, es un lapicero que se coloca una tapa. Igual tenemos los símbolos: operación, transporte, espera, sostener. Y aquí pueden ver la descripción de lo que hacen las dos manos. Entonces, la mano izquierda, ¿qué realiza? Espera. ¿Y qué realiza la derecha? En este caso, al inicio, toma el cuerpo del lapicero. Luego, ¿qué hace la otra mano? Sostiene el cuerpo del lapicero. ¿Y qué hace después la otra? Pasa el cuerpo del lapicero a mano izquierda. Entonces, si pueden ver incluso este tipo de diagramas nos permiten ver a detalle específicamente qué es lo que hacen las manos en el mismo momento para incluso mejorar ese tipo de trabajos que son manuales. Espera, pueden ser las dos al mismo tiempo o esta mano hace más que esta otra. ¿Por qué? Bueno, porque la persona es derecha en este caso, por ejemplo. Pero puede hacer algo la otra mano para mejorar o hacer más rápido o más eficiente ese proceso. Sí, podría. En lugar de que esta mano derecha pase, coja el tapón superior y ensamble el tapón superior, puede que la otra le esté ayudando a hacer uno de esos procesos. Entonces, vemos que el tiempo con hacer este cambio pasó de 0.2 ahora a 0.1, se redujo. Entonces, es para este tipo. Se utiliza para trabajos manuales y para entender también y mejorar esos procesos que son manuales como tal y que podemos entonces conocer, entender con esta descripción detallada de lo que hace cada una de ellas, o incluso también temas de seguridad, temas de ergonomía, que son o que se pueden dar por procesos que son específicamente manuales. Entonces, un diagrama de view manual muestra los movimientos de las dos manos de un operario
Analiza movimientos simultáneos, tiempos muertos y también ergonomía. Y se aplica para mejorar métodos de trabajo, para estaciones manuales y reducción de fatiga y tiempos. Entonces, un diagrama es una fotografía con la que podemos analizar el estado actual de un proceso o de procesos y a partir de ahí mejorarlos. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias clave entre estos diagramas que vimos? El proceso productivo, el diagrama de proceso productivo es un flujo completo del proceso, si ve a nivel industrial. El proceso de operación son operaciones e inspecciones, o se enfoca en operaciones e inspecciones, es a nivel más técnico. El flujo de proceso es una secuencia lógica, o el enfoque principal es para tener una secuencia lógica. Es mixto, puede ser industrial técnico, dependiendo del objetivo de la persona que esté buscando o va a realizar ese diagrama. El flujograma es una explicación visual o tiene ese enfoque en explicación visual, es a nivel básico. Y el bimanual es el enfoque, es un movimiento, es en el movimiento del operario y al nivel es un detalle específico, un detalle fino. ¿Y cómo saber cuál de todos estos aplicar? Hay que realizarse ciertas preguntas. Quiero analizar el proceso completo, entonces un proceso productivo. Quiero estudiar cómo se fabrica, entonces usamos el diagrama de proceso de operación. Quiero documentar un procedimiento, entonces un diagrama de flujo de procesos. Quiero explicar o capacitar, un flujograma será el mejor. Quiero mejorar movimientos del operario, un bimanual, ¿verdad? En este caso. ¿Alguna duda o consulta? Mira, esta clase estuvo bastante bonita, solamente vimos temas de diagramas. Lo importante acá es entender las diferencias. Vemos que hay unos muy similares, pero que se van a enfocar en los objetivos específicos. Entonces, primero debemos entender qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestro objetivo. Con esta última parte vimos cuáles son las preguntas que nos podemos hacer. Entonces, hagámonos primero esas preguntas y una vez que tenemos esa respuesta, entonces ya podemos ir a ver cuál de todos aplica y entender cuál es la simbología, cuál es el estándar que tengo que poner en la parte del encabezado. La información del operario, la información del proceso o el número del proceso, la programación o el nombre de la persona que está haciendo ese diagrama, entre otras cosas. Pero importante iniciar desde el entendimiento del objetivo y luego ir a entender el proceso para poder ya diagramarlo. ¿Queda claro? Entonces estaremos por hoy. Muchas gracias. Que tengan una buena noche. Hasta luego.